¿Te has dado cuenta de que muchas veces es justo cuando dejas de correr detrás de todo que la vida empieza a reorganizarse? Las respuestas aparecen con más claridad. Las oportunidades surgen de donde menos lo esperabas y hasta las personas correctas parecen llegar en el momento exacto. Y lo más curioso es que esto casi siempre pasa después de que algo dentro de ti finalmente se calma. Pero, ¿por qué pasa esto? Carl Jung, uno de los pensadores más profundos de la psicología, creía que el mundo exterior muchas veces se refleja la organización interna de nuestra mente. En otras palabras, lo que parece bloqueado en tu vida quizás no lo está impidiendo el mundo, sino un estado interno de tensión, prisa o conflicto que ni siquiera percibes. Porque cuando la mente está en lucha constante, crea resistencia. Pero cuando algo dentro de ti se aquieta, cambios silenciosos empiezan a suceder. Cambios sutiles, casi invisibles, pero que terminan alterando completamente la forma en que la vida responde a ti. En este video vas a descubrir los 5 cambios silenciosos que empiezan a ocurrir cuando te calmas, según las enseñanzas de Carl Jung. Y al entender estos cambios, tal vez notes algo sorprendente. Muchas cosas que intentaste forzar durante años, quizás solo estaban esperando el momento en que finalmente entraras en paz contigo mismo. Vamos a empezar. 1. Tu mente deja de luchar contra la realidad. Existe un desgaste silencioso que la mayoría de la gente carga sin darse cuenta. No es el cansancio de trabajar mucho. No es el peso de las responsabilidades del día a día. Es algo más profundo y más invisible que eso. Es el esfuerzo constante de resistirse a lo que es. La mente humana tiene una tendencia casi automática de rechazar la realidad cuando no corresponde a lo que esperábamos, cuando algo no sale como lo planeamos, cuando una situación tarda más de lo soportable. Cuando la vida sigue un camino diferente al que imaginamos, la mente entra en modo de lucha. Y esa lucha no cambia nada en el mundo exterior, pero consume todo en el mundo interno. Jung observó que gran parte del sufrimiento humano no viene de las circunstancias en sí, sino de la negativa a aceptarlas. La mente crea una versión paralela de la realidad, aquella que debería haber pasado, y empieza a vivir en conflicto constante entre lo que es y lo que insiste en que debería ser. Ese conflicto tiene un costo enorme. Ocupa espacio mental que podría usarse para ver soluciones. Consume energía que podría dirigirse hacia la acción real. Mantiene a la persona atrapada en un bucle de frustración, donde el problema no es la situación en sí, sino la resistencia interna hacia ella. Y lo más importante, mientras la mente está en lucha, no puede percibir lo que está disponible en el momento presente. Las oportunidades existen, las salidas existen, las personas que podrían ayudar existen, pero una mente en conflicto no logra ver nada de eso con claridad, porque está ocupadísima intentando cambiar lo que ya pasó o controlar lo que todavía no llega. Cuando te calmas, algo fundamental cambia. La mente deja de gastar energía resistiéndose y empieza a usar esa misma energía para percibir, para observar, para encontrar lo que antes estaba invisible, porque no tenías espacio interno para verlo. Aceptar la realidad no significa estar de acuerdo con ella. No significa renunciar a cambiar lo que se puede cambiar. Significa dejar de desperdiciar fuerza interior, luchando contra lo que ya es un hecho. Y cuando esa lucha cesa, una claridad surge, no de forma dramática, no de forma inmediata, pero de forma consistente y profunda. Empiezas a actuar desde un lugar diferente, ya no desde la desesperación de quien necesita forzar resultados, sino desde la lucidez de quien ve el camino con más nitidez. Y es exactamente ahí donde las cosas empiezan a moverse. No porque el mundo cambió,
sino porque dejaste de luchar contra él y finalmente empezaste a trabajar con él. 2. Empiezas a percibir señales que antes ignorabas. La vida raramente grita, susurra. Y el problema es que la mayoría de la gente está ocupadísima, ansiosísima, aceleradísima para escuchar lo que se dice en voz baja. Existe una palabra que Jung usó para describir algo que muchas personas ya experimentaron, pero pocos saben nombrar. La llamó sincronicidad. La experiencia de eventos que parecen no tener conexión lógica entre sí, pero que llegan juntos de una forma que no parece coincidencia. Una conversación que pasa en el momento exacto en que necesitabas esa información. Una puerta que se abre justo después de que dejaste de golpear otra. Una idea que surge de la nada y cambia completamente la dirección de algo importante. Esos momentos existen en la vida de casi todo el mundo, pero no todo el mundo los percibe. Y la razón es simple. Cuando la mente está en modo de urgencia, filtra la realidad de forma muy selectiva. Solo ve lo que confirma el problema, lo que alimenta el miedo, lo que refuerza la sensación de que las cosas no están funcionando. Todo lo demás pasa desapercibido, no porque no exista, sino porque una mente tensa no tiene espacio para captar lo que está fuera del foco de su preocupación. Es como intentar escuchar una música delicada en medio de un ruido ensordecedor. El sonido existe, pero no logras oírlo. Cuando te calmas, el ruido interno disminuye. Y ahí algo curioso empieza a pasar. Empiezas a notar cosas que siempre estuvieron ahí. Una frase que alguien dice de pasada y que responde exactamente a una duda que cargabas. Un encuentro que parece casual, pero que abre una posibilidad que no veías. Una sensación interna que apunta hacia un camino que tu mente acelerada nunca habría considerado. Jung creía que la psique humana tiene una capacidad natural de orientación, una especie de brújula interna que apunta hacia lo que es relevante, hacia lo que está alineado con quien realmente eres y con lo que genuinamente necesitas. Pero esa brújula solo funciona cuando hay suficiente silencio para escucharla. El problema no es que las señales no existan. El problema es el nivel de ruido interno que te impide percibirlas. Y ese ruido tiene un nombre. Se llama ansiedad, prisa, control, miedo a equivocarse, necesidad de tener certeza antes de dar cualquier paso. Todo eso junto crea una capa gruesa entre tú y tu propia percepción. Cuando esa capa empieza a disolverse, algo cambia en la forma en que te relacionas con lo que pasa a tu alrededor. Dejas de ver los eventos de tu vida como obstáculos o coincidencias sin sentido y empiezas a percibir patrones, conexiones, direcciones. No de forma mística, de forma humana. Porque una mente calmada es una mente que percibe más, que interpreta mejor, que logra distinguir lo que es ruido de lo que es señal. Y cuando empiezas a seguir esas señales, la vida no se vuelve necesariamente más fácil, pero se vuelve más clara. Y claridad muchas veces es todo lo que necesitabas para empezar a moverte en la dirección correcta. 3. Tu energía deja de alejar a las personas correctas. Nadie habla de esto abiertamente, pero casi todo el mundo ya sintió esa sensación de estar cerca de alguien que, aún sin decir nada malo, transmite una tensión que incomoda, una prisa que cansa, una necesidad que ahoga. No logras explicar exactamente qué es, pero algo en esa presencia te hace querer alejarte. Ahora, piensa en la dirección opuesta. Piensa en alguien cuya presencia irradia calma, que no necesita probar nada, no necesita llenar el silencio, no necesita ser validado a cada momento. Estar cerca de esa persona se siente ligero,
y naturalmente quieres estar por ahí. La diferencia entre esas dos experiencias no está en lo que la gente dice, está en el estado interno que cargan. Jung entendía que los seres humanos nos comunicamos en capas mucho más profundas que las palabras. Existe un lenguaje anterior al habla, anterior al razonamiento, que el otro capta de forma casi instintiva. Y ese lenguaje está hecho de estado interno, de cómo realmente estás, no de cómo intentas parecer. Cuando una persona está en tensión constante, en desespero velado, en necesidad no resuelta, emite algo que los demás perciben antes de que cualquier palabra sea dicha. Y ese algo, la mayoría de las veces, activa en los otros un mecanismo de distancia, no por maldad, por autopreservación. Las personas correctas, aquellas con equilibrio, con claridad, con algo genuino que ofrecer, tienden a alejarse de campos de tensión, no porque sean frías o insensibles, sino porque el estado de urgencia y necesidad del otro crea una dinámica que drena en vez de construir. Y ahí pasa algo cruel y paradójico. Cuanto más necesitas conexión, más la atención a esa necesidad aleja justamente a quien podría ofrecerte algo real. Y las personas que se quedan muchas veces son las que se alimentan de esa dinámica de dependencia y no las que te harían crecer. Cuando te calmas, ese campo cambia completamente. Dejas de buscar en los demás lo que solo puede venir de adentro. Dejas de entrar en relaciones con la energía de quien necesita ser completado. Dejas de acercarte a la gente cargando el peso invisible de la urgencia y la expectativa. Y cuando eso pasa, algo sorprendente empieza a manifestarse. Las personas correctas se acercan, no porque hayas hecho algo diferente estratégicamente, no porque hayas cambiado tu forma de presentarte o aprendido alguna técnica de comunicación, sino porque el campo que proyectas cambió y campos semejantes se atraen de forma natural, casi inevitable. Jung hablaba sobre el concepto de individuación, el proceso de volverse entero por dentro, de integrar las partes de ti mismo que quedaron escondidas o reprimidas. Y una de las consecuencias de ese proceso es justamente esta. Cuando te vuelves más entero, atraes personas que también tienen esa entereza. No es magia, es coherencia. Cuando lo que sientes por dentro empieza a corresponder a lo que proyectas por fuera, dejas de atraer lo que necesitabas para llenar un vacío y empiezas a atraer lo que resuena con quien realmente eres. Y esa diferencia lo cambia todo, porque las relaciones que surgen de ese lugar no están construidas sobre necesidad, están construidas sobre afinidad real. Y esas son las únicas que verdaderamente perduran. 4. Las oportunidades empiezan a surgir con más naturalidad. Existe una creencia muy difundida de que las oportunidades se conquistan a la fuerza, que quien corre más, insiste más, empuja más, es quien más logra. Y aunque el esfuerzo y la persistencia son reales y necesarios, existe un punto donde el exceso de esos mismos elementos empieza a trabajar en tu contra de formas que son difíciles de percibir mientras estás adentro. Piensa en cómo actúas cuando estás desesperado por un resultado. La forma en que hablas cambia. La forma en que tomas decisiones cambia. La forma en que te presentas en una conversación, en una negociación, en una oportunidad, cambia. Hay una presión detrás de cada movimiento que el otro percibe, aunque no logre nombrarla. Y esa presión, la mayoría de las veces, compromete justamente aquello que estabas intentando conquistar. Jung observó que la psique humana, cuando está en estado de compulsión, de necesidad intensa por un resultado específico, tiende a cerrarse a lo que está fuera de ese foco estrecho. La mente en desespero no explora, insiste,
no percibe caminos alternativos. Fuerza el camino que ya eligió. Y muchas veces el mejor camino estaba justo al lado, invisible, porque estabas mirando con demasiada intensidad a un solo punto. Las oportunidades raramente llegan por el camino que planeaste. Llegan a través de una conversación casual que casi no tuviste, de una decisión pequeña que parecía irrelevante, de un desvío que parecía un problema, pero que abrió una puerta que el camino original nunca habría mostrado. Y para percibir esas entradas, necesitas un estado interno que permita ver más allá de lo que ya estabas esperando. Ese estado es la calma. No la calma de quien no quiere nada, sino la calma de quien quiere con claridad, sin desespero. La calma de quien actúa con intención, pero sin volverse prisionero de un único resultado. La calma de quien confía en que el camino existe, aun cuando todavía no logra verlo completamente. Cuando alcanzas ese estado, tu forma de moverte en el mundo cambia de manera sutil, más profunda. Empiezas a tomar decisiones desde un lugar más lúcido. Tus conversaciones ganan una claridad diferente, porque ya no estás intentando extraer algo de cada interacción. Pasas a estar genuinamente presente. Y la presencia real es una de las cosas más raras y más magnéticas que existen. Y la gente lo percibe. Quien tiene algo valioso que ofrecer, sea una alianza, una recomendación, una idea, una puerta que puede abrir, tiende a querer abrir esas posibilidades para quien está en un estado de claridad y equilibrio, no para quien está en pánico, silencioso, intentando forzar un resultado. Esto no significa que las oportunidades caigan del cielo cuando te calmas. Significa que empiezas a verlas donde antes no veías, a atraerlas a través de la calidad de tu presencia y a reconocerlas cuando aparecen en vez de dejarlas pasar, porque no vinieron en la forma que esperabas. Jung hablaba sobre la importancia de volverse receptivo sin volverse pasivo. Existe una diferencia enorme entre actuar con claridad y reaccionar con desespero, entre moverte en dirección a lo que quieres y empujar frenéticamente con la esperanza de que algo ceda. Cuando esa diferencia se instala dentro de ti, el ritmo de tu vida cambia. Las cosas empiezan a fluir no porque el mundo se volvió más fácil, sino porque dejaste de crear fricción donde no necesitaba haber ninguna. 5. La vida empieza a fluir en la dirección que realmente es tuya. Existe una diferencia entre la vida que construiste intentando corresponder a las expectativas del mundo y la vida que emerge cuando finalmente dejas de huir de ti mismo. Esa diferencia no siempre es visible de afuera, pero por dentro, quien ya vivió los dos estados sabe exactamente de qué se trata. Una vida construida de afuera hacia adentro tiene una característica muy específica. Por más que las conquistas se acumulen, por más que los objetivos se alcancen, existe una sensación persistente de que algo no encaja. Una incomodidad sutil que no tiene nombre claro, pero que está siempre presente. Como si estuvieras viviendo una historia que no es completamente la tuya. Jung dedicó gran parte de su trabajo a entender este fenómeno. Creía que cada persona carga dentro de sí una naturaleza propia, una forma específica de ser y de existir en el mundo que es genuinamente suya, y que cuando la vida de una persona se aleja demasiado de esa naturaleza, ya sea por presión externa, por miedo, por necesidad de aprobación o por patrones heredados que nunca fueron cuestionados, surge un conflicto interno que ninguna conquista externa logra resolver. Ese conflicto es silencioso, pero drena. Y mientras existe, la vida tiende a seguir direcciones que parecen correctas por el criterio del mundo, pero que por dentro generan una resistencia constante. Fuerzas, insistes,
conquistas y aún así algo no descansa. Cuando te calmas de verdad, algo diferente empieza a pasar. No de forma inmediata, no de forma dramática, pero de forma consistente y creciente. Empiezas a percibir lo que realmente importa para ti, separado de lo que te dijeron que debería importar. Empiezas a sentir la diferencia entre lo que genuinamente quieres y lo que fuiste condicionado a querer, entre el camino que es tuyo y el camino que seguiste porque era lo esperado. Y a medida que esa claridad crece, tus elecciones cambian. No necesariamente de forma radical o visible para los demás, pero internamente empiezas a moverte desde un lugar diferente. Tus decisiones pasan a tener una coherencia que antes faltaba. Dejas de dividirte entre lo que sientes y lo que crees que deberías sentir, entre lo que quieres y lo que crees que deberías querer. Esa coherencia interna tiene un efecto directo en la forma en que la vida se organiza a tu alrededor. Cuando estás alineado con lo que realmente es tuyo, dejas de gastar energía manteniendo una versión de ti mismo que no te pertenece. Y esa energía librada va donde siempre debería haber ido, hacia las relaciones que tienen sentido, hacia el trabajo que tiene significado real, hacia las elecciones que construyen algo verdadero en vez de solo algo impresionante. Jung llamaba a este proceso individuación, el camino de volverte quien realmente eres, no quien el mundo esperaba que fueras. Y creía que este era el movimiento más importante que un ser humano podría hacer a lo largo de la vida, no porque lo hiciera todo más fácil, sino porque lo hacía todo más real. Y hay algo profundamente reconfortante en vivir una vida que es genuinamente tuya, aún con los desafíos, aún con las incertidumbres, aún con los momentos difíciles. Porque cuando el camino es realmente tuyo, no necesitas convencerte para seguir. Algo dentro de ti simplemente sabe que es por ahí. Esto es lo que pasa cuando dejas de forzar y empiezas a fluir. No en dirección a lo que parecía correcto para los demás, en dirección a lo que siempre fue tuyo. Si llegaste hasta aquí, tal vez reconociste algo en al menos uno de estos 5 movimientos. Tal vez percibiste que parte del cansancio que cargas no viene de hacer poco, sino de resistir mucho, de luchar contra la realidad en vez de trabajar con ella, de buscar en la gente y en las conquistas externas algo que solo puede encontrarse cuando paras y miras hacia adentro. Jung pasó toda la vida estudiando al ser humano, no para volverlo más productivo o más exitoso por los criterios del mundo, sino para ayudarlo a volverse más entero, más real, más alineado con lo que genuinamente es. Y lo que descubrió a lo largo de décadas de observación profunda es que la mayoría de la gente no está bloqueada por el mundo, está bloqueada por el conflicto interno entre quiénes son y quiénes intentan ser, entre lo que realmente quieren y lo que creen que deberían querer, entre la vida que es suya y la vida que fue construida para impresionar. La calma de la que hablamos en este video no es un estado de pasividad, no es rendirse, no es conformarse, no es dejar de actuar. Es el estado en el que tu mente deja de luchar contra sí misma y empieza a trabajar a tu favor, en el que tu energía deja de desperdiciarse en resistencia y empieza a dirigirse con claridad, en el que dejas de empujar la vida y finalmente empiezas a fluir con ella. Y cuando eso pasa, los 5 cambios que viste aquí no son conquistas que necesitas alcanzar. Son consecuencias naturales de un único movimiento interno. El movimiento de dejar de ser tu propio obstáculo. Todo lo que es para ser tuyo no está siendo bloqueado por el mundo. La mayoría de las veces solo está esperando que te calmes lo suficiente para dejarlo llegar. Y tal vez
ese sea el trabajo más importante que puedes hacer ahora. No más esfuerzo, no más presión, sino el coraje silencioso de confiar en que cuando te vuelves entero por dentro, la vida encuentra el camino para organizarse por fuera. ¿Ya sentiste que cuanto más corres detrás de lo que deseas, más parece escaparse? Es como intentar sostener agua con las manos. Cuanta más fuerza ponemos, más se escurre entre los dedos. Vivimos inmersos en un ritmo que valora la prisa como sinónimo de competencia, donde el mundo nos convence de que cada segundo perdido es una oportunidad desperdiciada. Esta mentalidad crea una tensión invisible que nos acompaña desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana hasta el instante en que intentamos, sin éxito, apagar la mente para dormir. La sensación es de estar siempre en deuda con el propio tiempo, como si la vida fuera una carrera contra un reloj invisible y cualquier pausa significara fracaso. Sin embargo, existe una verdad silenciosa, casi olvidada, que contradice esa lógica. La de que el verdadero poder de transformar la propia realidad no está en la velocidad, sino en la calidad del movimiento. Y que la calma no es ausencia de acción, sino el espacio que permite que ésta se vuelva más precisa y consciente. Carl Jung, el explorador del alma humana, nos recuerda que el mundo exterior no es un escenario independiente de nosotros, sino un reflejo de lo que cargamos por dentro. Cuando el caos reina dentro de nosotros, inevitablemente se proyecta hacia afuera, distorsionando percepciones, decisiones y relaciones. Es por eso que muchas veces, aún frente a oportunidades claras, nos sabotamos con elecciones apresuradas, interpretaciones equivocadas o expectativas irreales. La calma, en este contexto, se vuelve un acto revolucionario. Al silenciar el ruido interno, reorganiza la forma en que vemos e interactuamos con el mundo. Esto no significa estancamiento, sino crear una base sólida, un piso firme, a partir del cual podemos actuar con más claridad e intención. Así como un lago tranquilo refleja con perfección el paisaje a su alrededor, una mente serena es capaz de reflejar la realidad con mayor fidelidad, permitiendo que nuestras acciones sean respuestas conscientes y no solo reacciones automáticas. Esta comprensión nos lleva a percibir que la carrera constante, lejos de acercarnos al éxito, puede alejarnos de él. Cuando todo es urgencia, perdemos la capacidad de distinguir lo que es realmente importante de lo que es solo ruido. La calma abre espacio para esa distinción. Ella nos da tiempo para observar patrones que antes pasaban desapercibidos, para reconocer las pequeñas sincronicidades que orientan nuestro camino y para cultivar la paciencia necesaria para que las cosas maduren. Porque no todo en la vida puede ser arrancado a la fuerza. Muchas cosas necesitan nacer en su tiempo, como frutos que maduran lentamente bajo el sol. La calma, por tanto, no es solo una herramienta para vivir mejor, sino un requisito fundamental para que podamos manifestar lo que realmente deseamos. No como un acto de imposición sobre la vida, sino como un alineamiento profundo con su flujo natural. Cuando paramos para observar, percibimos que la mayoría de nuestras decisiones diarias no es fruto de reflexión genuina, sino de condicionamientos acumulados a lo largo de los años. Crecimos rodeados por narrativas que exaltan la prisa y el esfuerzo incesante como caminos inevitables para la realización. Ese condicionamiento crea un mecanismo interno que asocia el silencio con la improductividad y la pausa con la pérdida de tiempo. Sin embargo, es justamente en la pausa donde el inconsciente, tan valorado por Jung, encuentra espacio para manifestarse. No se comunica a través del lenguaje lógico y directo, sino por medio de símbolos, intuiciones y sensaciones sutiles que solo logramos captar cuando desaceleramos.
La calma actúa como una lente que ajusta el foco, permitiendo que detalles antes invisibles se vuelvan evidentes y que posibilidades antes ignoradas pasen a ser reconocidas. Es en ese intervalo, en ese respiro, que semillas de nuevas ideas germinan sin que necesitemos forzar su crecimiento. Este estado de presencia no es algo que se impone de afuera hacia adentro. Nace de un cambio en la forma en que nos relacionamos con el tiempo y con nosotros mismos. En vez de tratar cada momento como una moneda que necesita gastarse rápidamente para generar retorno inmediato, pasamos a verlo como un campo fértil que exige cuidado constante, pero también paciencia. La prisa, por otro lado, actúa como un viento fuerte que, aunque puede esparcir semillas, muchas veces las lleva a terrenos estériles. La calma, al contrario, nos mantiene enraizados en el presente, permitiendo que cada acción sea regada por la claridad de propósito. Este es el punto donde el éxito deja de ser un destino distante y se vuelve una consecuencia natural de vivir alineado con el propio ritmo interno. Jung diría que es en ese alineamiento donde la individuación, el proceso de volvernos quienes realmente somos, empieza a florecer. Sin embargo, comprender esto intelectualmente no basta. Hay que vivenciarlo. Y vivenciar la calma en un mundo que idolatra la velocidad es muchas veces nadar contra la corriente. Las tentaciones para volver al modo automático son constantes. Brazos que aprietan, notificaciones que parpadean, expectativas ajenas que parecen urgentes. Pero cada vez que elegimos respirar hondo antes de reaccionar, cada vez que optamos por observar antes de decidir, estamos entrenando nuestra mente a habitar un espacio interno más estable. Esa estabilidad no nos aleja del mundo. Al contrario, nos vuelve más capaces de actuar en él sin ser tragados por su ritmo caótico. Es como bailar al son de una música rápida sin perder el compás, porque aprendimos a escuchar dentro de nosotros un ritmo más profundo y constante que guía cada paso con seguridad. A medida que cultivamos esa estabilidad interior, empezamos a percibir algo que antes pasaba desapercibido. La vida responde de forma diferente cuando nos movemos desde la calma. Las oportunidades no surgen solo porque las buscamos con perseverancia, sino porque creamos un estado interno que las reconoce y las recibe. Jung hablaba sobre sincronicidad, sobre esos encuentros significativos entre el mundo interno y el externo. Y es exactamente eso lo que pasa cuando dejamos de forzar y pasamos a fluir. Situaciones que antes parecerían coincidencias aleatorias empiezan a alinearse de manera sorprendente, como si el propio universo reorganizara las piezas para facilitar el camino. Ese cambio no es mágico en el sentido fantasioso, sino profundamente psicológico. Al alterar nuestro estado de conciencia, alteramos la manera en que interpretamos y respondemos a lo que nos pasa. Y esa nueva postura atrae resultados diferentes. En este contexto, la calma se revela no como inactividad, sino como la más estratégica de las acciones. Al desprendernos de la urgencia de controlar cada detalle, creamos espacio para que las cosas se manifiesten de formas que nunca habríamos planeado solos. Esto no significa caer en la pasividad o esperar que todo caiga del cielo, sino actuar con discernimiento, eligiendo movimientos que realmente importan. Es como un maestro ajedrecista que no se deja llevar por la prisa de capturar piezas menores porque está enfocado en el flujo mayor del juego. La prisa es enemiga de la visión ampla. La calma, por otro lado, nos concede la capacidad de ver más allá de lo inmediato. Y al percibir el tablero de la vida con más claridad, nuestras jugadas se vuelven inevitablemente más certeras. Pero ese cambio exige un abandono consciente de viejos hábitos mentales. Durante años,
Aprendimos que el valor de nuestras acciones está en el volumen de esfuerzo y no en la precisión de ellas. La calma subvierte esa lógica, mostrando que un único gesto, hecho en el momento correcto y con intención clara, puede tener más impacto que un centenar de movimientos apresurados. Es aquí donde la manifestación genuina sucede. No porque empujemos la realidad con fuerza, sino porque nos volvemos tan alineados con lo que deseamos que nuestras acciones y nuestro estado interno empiezan a apuntar hacia la misma dirección. Ese alineamiento es silencioso, pero poderoso. No grita, no exige, no implora. Simplemente actúa en el momento correcto y el resultado, tarde o temprano, se vuelve inevitable. Con el tiempo, esta forma de actuar y percibir empieza a transformar no solo nuestros resultados, sino la calidad de nuestra propia presencia. Cuando estamos tomados por la prisa, nuestra atención se fragmenta. Parte de nosotros está en lo que acaba de pasar, parte en lo que todavía no llega, y casi nada permanece en el instante actual. La calma, a su vez, reúne esas partes dispersas y nos ancla en el presente. Ese estado de presencia plena nos vuelve más sensibles a las señales sutiles que el inconsciente envía. Un detalle en una conversación, un presentimiento repentino, una sensación corporal que indica el camino a seguir. Jung creía que el inconsciente no era solo un depósito de memorias olvidadas, sino un campo vivo de información, listo para colaborar con nosotros siempre que le demos espacio para expresarse. Y ese espacio solo surge cuando no estamos ocupadísimos, intentando llenar cada silencio con acción. Al aprender a escuchar ese diálogo interno, percibimos que muchas respuestas que buscábamos en el mundo exterior ya estaban de cierta forma disponibles dentro de nosotros. La intuición, que muchos tratan como un don raro, se fortalece naturalmente cuando la mente no está sobrecargada por estímulos constantes. Esa sensibilidad no es fruto de magia o azar, sino de entrenamiento. Un entrenamiento silencioso de atención que empieza en las pequeñas elecciones. Apagar notificaciones para concluir una tarea. Observar la respiración antes de responder a una provocación. Dedicar algunos minutos diarios para simplemente estar contigo mismo sin distracciones. Pequeños gestos, repetidos con consistencia, empiezan a redibujar la forma en que percibimos la realidad. Y a medida que esa percepción cambia, nuestras acciones y resultados acompañan la transformación. Esta nueva postura también nos enseña a lidiar de forma más saludable con la incertidumbre. En vez de librar batallas internas para intentar anticipar y controlar cada posible desenlace, pasamos a aceptar que no tener todas las respuestas de inmediato no es una señal de debilidad, sino una apertura para que algo mayor se revele. La calma nos permite permanecer en lo desconocido sin ceder al pánico, confiando en que el siguiente paso se volverá claro en el momento correcto. La confianza no es ciega. Está construida a partir de experiencias directas en las que percibimos, repetidas veces, que actuar con serenidad produce resultados más armónicos que reaccionar al impulso. Y cuanto más vivimos esos momentos, más sólido se vuelve el cimiento interno que sostiene nuestras decisiones. Esa confianza cultivada poco a poco nos conduce a un territorio interno donde la manifestación de deseos y objetivos deja de ser un acto de lucha y pasa a ser una consecuencia natural del alineamiento. Cuando la mente está calmada, deja de proyectar constantemente miedo o escasez hacia el futuro y empieza a operar a partir de una sensación de plenitud en el presente. Ese cambio sutil altera el tipo de energía que transmitimos al mundo. Y como Jung observaba, la psique reacciona no solo a los hechos objetivos, sino también al campo simbólico y emocional
que creamos a nuestro alrededor. Un deseo que nace del miedo carga en sí una tensión que repele. En cambio, un deseo que nace de la calma y la confianza atrae situaciones compatibles, porque está sostenido por un campo interno de estabilidad. Es como si el mundo exterior reflejara inevitablemente el paisaje que cultivamos por dentro. En este estado, dejamos de intentar controlar los resultados de forma obsesiva. En vez de eso, pasamos a dirigir nuestra atención hacia la calidad de lo que hacemos en el presente, sabiendo que es esa calidad y no la cantidad de esfuerzo bruto lo que moldea los frutos futuros. La prisa crea frutos verdes cosechados antes de tiempo. La calma permite que maduren naturalmente en el momento correcto. Esta comprensión nos libera de la ansiedad de hacer que salga bien a cualquier costo, porque entendemos que el verdadero éxito no es un punto fijo por alcanzar, sino un movimiento continuo, sostenido por elecciones coherentes. Cuando actuamos así, nuestras decisiones dejan de ser impulsos reactivos y se transforman en gestos deliberados, cargados de intención. Con el tiempo, la vida empieza a responder a este nuevo patrón con sincronicidades más frecuentes, oportunidades que surgen en el momento exacto y soluciones creativas que parecen aparecer de la nada. Pero en realidad nada de esto viene de la nada. Viene del espacio interno que creamos al permitir que la calma sea la base de nuestras acciones. Este es el punto en el que comprendemos de forma vivencial que no necesitamos correr detrás de todo. Muchas veces basta estar en el lugar correcto, en el estado correcto, para que lo que es nuestro nos encuentre. Y es en ese encuentro sereno e inevitable que percibimos que el éxito no es algo por conquistar, sino algo que emerge cuando estamos profundamente presentes y alineados con nosotros mismos. Al percibir que la vida responde de manera más armónica cuando nuestra base es la calma, pasamos a entender que esta postura no es solo útil para manifestar objetivos externos, sino también para transformarnos internamente. La verdadera manifestación, según Jung, no es solo traer algo del plano mental a la realidad física, sino integrar partes ocultas de nosotros mismos, permitiendo que expresemos todo nuestro potencial. En este sentido, cada desafío que encontramos deja de ser solo un obstáculo y pasa a ser una oportunidad de autoconocimiento. En vez de reaccionar con resistencia o miedo, miramos esas experiencias con la curiosidad de quien sabe que hay algo que aprender ahí. La calma nos da esa capacidad de observar sin fundirnos con el problema, manteniendo un punto de equilibrio aún frente a las tormentas. Esta perspectiva nos aleja de la trampa de creer que la felicidad está siempre en un punto futuro después de conquistar algo específico. La calma nos invita a percibir que el valor de cada momento no depende de estar listos o con todo resuelto, sino de la forma en que nos relacionamos con él. Esto cambia completamente la forma en que experimentamos el tiempo. El presente deja de ser solo un corredor angosto que necesitamos atravesar para llegar a un futuro idealizado y se vuelve el propio lugar donde la vida sucede. Paradójicamente, cuando estamos plenamente en el presente, los caminos hacia el futuro se abren con más claridad y fluidez, porque nuestra visión no está nublada por la ansiedad de querer estar en otro lugar. Con esto, la búsqueda del éxito se transforma en algo mucho más profundo y menos desgastante. Ya no se trata de acumular trofeos o de probar algo para los demás, sino de vivir de forma tan coherente con quienes realmente somos, que el éxito se vuelve casi un subproducto inevitable. Esa coherencia crea un tipo de fuerza que no necesita ser exhibida ni defendida porque se sostiene sola. Es una fuerza silenciosa que se expresa en la serenidad de nuestras elecciones y en la forma en que encaramos tanto las victorias como los reveses. Cuando vivimos así, comprendemos que lo que realmente importa
no es solo llegar al destino, sino cómo caminamos hasta él. Y en ese caminar, la calma es la brújula que mantiene nuestro rumbo firme, aun cuando los caminos parecen cambiar. A medida que esa calma se enraiza, se vuelve posible enfrentar las inevitables adversidades de la vida con una resiliencia que no es mera resistencia, sino una respuesta consciente y serena. Jung recalcaba que el equilibrio interno es la base para que podamos atravesar tormentas sin despedazarnos por dentro. Porque cuando estamos calmados, no somos dominados por las emociones, pero logramos reconocerlas, acogerlas y actuar con claridad. Esa madurez emocional, lejos de ser una negación de los sentimientos, es un estado donde podemos sentir profundamente sin ser arrastrados por ellos. El silencio interior se vuelve un refugio y un taller donde las partes fragmentadas de nuestra psique pueden ser cuidadas e integradas, dando espacio para que la fuerza verdadera, aquella que sostiene y transforma, crezca con naturalidad. Esa fuerza no se manifiesta en explosiones, sino en la firmeza que nos permite tomar decisiones alineadas, aun cuando el caos parece reinar a nuestro alrededor. La calma no es sinónimo de pasividad, sino la postura activa del guerrero, que sabe cuándo avanzar y cuándo retroceder, que conoce su propio ritmo y respeta el proceso de maduración interna. Jung llama a esta integración individuación, el movimiento de volvernos completos al reconocer, aceptar y armonizar todas las partes de nosotros mismos, incluso aquellas más oscuras o rechazadas. En este proceso, la calma es el terreno fértil donde esa transformación sucede con profundidad y permanencia, porque sin ella, cualquier cambio corre el riesgo de ser superficial, efímero, dependiente de factores externos. Al cultivar esa serenidad, no solo nos volvemos más eficaces en nuestras acciones, sino también más compasivos con nosotros y con los demás. La calma nos trae la capacidad de escuchar sin juicio, de responder en vez de reaccionar y de construir relaciones más auténticas y duraderas. En el fondo, nos conecta a nuestra esencia más verdadera, aquella que no necesita probar nada ni competir para existir, sino que simplemente es entera, plena y en paz. Y es justamente esa presencia íntegra la que atrae un tipo de éxito que no es pasajero o superficial, sino que resuena en todas las áreas de la vida, trayendo realización, equilibrio y sentido. Llegamos entonces a un punto crucial de la reflexión. Entender que la calma no es un lujo o una concesión, sino una necesidad fundamental para quien desea vivir con autenticidad y realización. En un mundo que celebra la velocidad, la productividad incesante y la presión constante, optar por la calma es un acto de coraje y sabiduría. Jung nos dejó el entendimiento de que la verdadera transformación sucede de adentro hacia afuera y que esa transformación exige paciencia, presencia y un silencio atento. No es en el ruido de las conquistas externas donde encontramos nuestra esencia, sino en la quietud, donde el alma puede finalmente expresarse sin máscaras ni defensas. Esa quietud nos reconecta con la totalidad de quienes somos, con nuestras sombras y luces, miedos y esperanzas, errores y aprendizajes. Al permitirnos esa pausa, descubrimos que el éxito, la felicidad y la claridad mental no son destinos distantes, sino estados que emergen naturalmente cuando dejamos de luchar contra el tiempo y empezamos a bailar con él. La calma, por tanto, no nos saca del juego de la vida, nos pone en sintonía con su ritmo verdadero, permitiendo que cada paso sea dado con intención, presencia y significado. Es en ese alineamiento donde encontramos la fuerza para continuar aún frente a las dificultades.
la serenidad para celebrar cada conquista sin apego y la sabiduría para reconocer que el camino es tan importante como el destino. Jung nos invita a un camino de individuación, donde el autoconocimiento y la aceptación son las llaves para una vida plena. Y así, la calma deja de ser una simple pausa para volverse el terreno donde germinan nuestros mayores potenciales, donde la transformación interior se traduce en realizaciones externas y donde el verdadero éxito se revela no como un punto final, sino como una danza constante entre el ser y el hacer. Que podamos entonces cultivar esa calma en nuestro día a día, recordando que muchas veces el paso más poderoso no es el que avanza rápido, sino el que permanece firme, sereno e íntegro en el momento presente. Porque es en ese espacio de silencio donde escuchamos por primera vez la voz de aquello que siempre buscamos, nuestra esencia genuina, plena y realizada.